Contar ahora, lo que va a contar Leo García tiene que ver con un equipo de profesionales, con una droga, algo que utilizaban, pero en realidad no dentro del hospital. La pregunta es de dónde lo sacaban, para qué la usaban. Aparentemente para realizar fiestas fuera del hospital, Leo. Fiestas con viajes controlados. La fiesta del Propofol, la fiesta de distintas anestesias que este hombre que ven en pantalla está acusado de robar junto a otra chica del hospital italiano. El hospital italiano ya confirmó que las drogas fueron robadas desde su farmacia. Se inició una investigación, pero todo empieza el 20 de febrero, cuando una familia no puede dar con uno de sus integrantes, con un joven que trabajaba como anestesista. Hacen la denuncia, la policía llega al departamento de la calle Juncal, aquí en Capital Federal, y encuentran al anestesista que ven ahí de buzo negro, este joven, apellido Salazar, lo encuentran muerto en su departamento. Sin signos de que haya habido un robo, sin signos de violencia, sin signos de que puedan haber participado otras personas, pero con algunos datos alrededor de esa muerte que llamaron la atención. Una vía colocada en su tobillo derecho, algunos frascos en los alrededores que tenían que ver con drogas y con anestesias, y esos fármacos que en la trazabilidad se detecta que eran anestesias robadas en el hospital italiano. Hablamos de algunas medicinas y anestesias que no se venden en cualquier farmacia, están controladas, son suministradas y van del laboratorio a los distintos hospitales, por lo tanto se puede seguir esa trazabilidad. Allí se supo que pertenecían al hospital italiano. Recién el día 26, 6 días más tarde, el hospital italiano advierte de ese robo. También advierte que dos personas que ya estaban siendo señaladas porque era un escándalo, ya en esos 6 días, puertas adentro, habían dejado sus funciones. Hablamos de un anestesista y de una residente. Esta semana, a partir de esta semana, la justicia empezó a tomar declaraciones después de que se conociera todo lo que tiene que ver con las fiestas. Es decir, un circuito VIP, sí, donde en esas fiestas que se hacían había gente que pagaba un servicio, que eran estos viajes. Es decir, se los anestesiaba y había alguien con este tipo de aparatos, con un ambú, que lo que hacía era mantenerlos vivos, que no se pasaran de largo y no murieran. Ahora, lo que pasó en esa muerte que se empezó a investigar termina en un verdadero escándalo, porque el anestesista muerto había trabajado en el Hospital Rivadavia, trabajaba en el Hospital de Niños. Hablamos de 2 anestesistas del hospital italiano y una alarma que se enciende por este tipo de fiestas que se conocieron en audios que ya investiga la justicia y que, por ejemplo, las contaban así. Moguel es un anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo vuelo, saliendo con Fini, que él robaba el Propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Entonces había una persona que estaba encargado de ambucearlos cuando ya estaban haciendo la apnea. En estas fiestas. ¿Qué pasa? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Bueno, Leo, a ver, la verdad que hay varios registros que todavía de alguna manera abren interrogantes, ¿no? Porque vos decías, suministraban estas drogas y al mismo tiempo se organizaban fiestas. ¿Cómo es esto? A ver, Hernán, que lo escuchaban nombrado ahí, sí, es Hernán Boverí. Fini, sí, es Delfina Lanusse. Los dos ya están investigados por la justicia, ya tuvieron su primer cara a cara con los investigadores, cara a cara a través de Zoom. Es raro decirlo, pero así todavía funciona en algunos puntos de la justicia. ¿Cómo funcionaban las fiestas? Un circuito VIP, donde alguien pagaba para que te suministren drogas, para que te anestesien y para que luego el mal llamado te revivan con este tipo de sistemas. Lo que pasa es que en el medio aparece una denuncia que va un paso más lejos, porque hay una trabajadora también del área del hospital donde se robaron las drogas, que cuenta que en ese estado fue violada y que la respuesta que le dieron
desde el hospital fue simplemente una licencia psiquiátrica. No se avanzó en la investigación. Ahora es un escándalo porque esa droga que tenía que estar controlada, que solo debía salir de la farmacia de un hospital para ir a una zona de cirugía o de cierto tratamiento médico, son drogas, el fentanilo, el propofol, que se utilizan en algunos estudios médicos, que son de rutina. Como una anestesia. Pero claro, pero que deben ser controlados, digo, una colonoscopía, Claro. para esas situaciones. Ahora, ¿por qué no hubo registro? ¿Quién la sacó? ¿De qué forma la sacó? Les dije, Hernán Boborí, el anestesista, Delfina Lanuse, la residente, que ya no están en el hospital italiano, porque después a través de un comunicado hablaron de robo, pero no lo denunciaron. Recién ahora empieza a trabajar la justicia. Ante los investigadores solo dijeron que son inocentes y que iban a presentar un escrito, algo que no hicieron. Uno declaró el 18, el otro el 25 y ninguno hasta aquí presentó un escrito ante la justicia de qué es lo que pasa. Mientras tanto, la investigación avanza y avanza con estos audios que estamos escuchando y que estamos compartiendo y que son claves para entender cómo era el circuito de estas fiestas. Y hay una que es del Rivadavia, que cuando les hacen los antidopings, porque a los de anestesio a veces les hacen los antidopings randomizados, se enteraba ya de antes que era el antidoping y pedía un certificado de que se sentía mal para no ir ese día. ¿A quién se lo pedía? A la hija del director de clínica del ICBA. Es una R3 de cardiología que de apellido Aves de Lima. Que andás a ver si el director sabe. ¿Que era amiga? Era amiga. Le pedía el certificado certificado de que se sentía mal. A ver, todo el circuito que están contando en estos audios y que ya tiene la justicia, porque en estos grupos que empezaron a difundirse y que se conocían este tipo de fiestas, se hablaba de la Propofest, la fiesta del propofol, al que iban. Entonces, ese conocimiento que cuentan muchos de estos jóvenes era una fiesta VIP, drogas VIP para cierta clase, estudiantes, anestesistas, médicos y todo un circuito cerrado donde las víctimas también eran los hospitales a los que les robaban las drogas. Ahora se habla del hospital Rivadavia, se habla del hospital de niños, el hospital italiano admite que les robaron la droga de ese lugar. Esto empezó, se conoció, esta investigación empezó el 20 de febrero, estamos a un mes y a 10 días. La pregunta es, en este circuito, ¿cuántos hospitales más hay? Porque acabamos de escuchar en el audio que a una médica de otro centro le pedían los certificados y además esa información, porque cuando van a hacer un antidoping, así le llaman, es decir, cuando van a hacer chequeos a los anestesistas en las distintas clínicas, no lo sabe cualquiera. Hay un tráfico de información, puertas adentro, para que se enteren mucho antes y para que zafen de esa circunstancia. ¿No será ahora que alguien empiece a dar explicaciones? Qué peligro. Gracias, Leo. Gracias. Bueno,